Se reanuda la audiencia siendo las 11:40 de la fecha. Continúe, señor defensor. Muchas gracias, señor juez. Le preguntábamos al señor perito cómo o cuál es el procedimiento para establecer la validez y la confiabilidad de las pruebas aplicadas. Bueno, entonces, con la venia de su señoría, me permito explicar los procedimientos. Si nuestro objetivo es establecer peligrosidad y factores de riesgo de una persona, la literatura y la validez del constructo establece que los mejores indicadores para establecer si una persona posiblemente va a ser reincidente respecto a un abuso sexual infantil está, primero, estar en prisión por delitos sexuales. En eso coincide la mayoría de estudios, y es que la persona, el agresor sexual, es reincidente. De acuerdo a los informes suministrados en los documentos judiciales aportados al caso, pues no hay historia ni de tratamiento psiquiátrico o psicológico en centros penitenciarios, ni es la primera vez que supuestamente se comete este delito. Este tiene un porcentaje de 0.15, que es muy alto, y no lo presenta. La segunda variable es el trastorno de sexualidad, la pedofilia, el sadismo, voyeurismo, exhibicionismo, masoquismo, que se evaluó a través del inventario multifacético de la sexualidad y no dio ningún indicador. El indicador tiene un puntaje también muy alto, que es del 0.14. En la escala de psicopatía de Hare sobre trastorno de personalidad psicopática, tampoco puntuó en ninguno de ellos. También el cuarto indicador importante para evaluar la edad de comienzo del comportamiento disruptivo, es decir, generalmente los agresores sexuales empiezan a tener problemas de mentiras, un desarrollo precoz, y además algunos de ellos han sido víctimas de abuso sexual. No se encuentra dentro de los informes reportados en las pruebas psicométricas que haya un comportamiento disruptivo desde temprana edad, más cuando esta persona pues logra terminar el bachillerato, la primaria, y hace parte de la universidad. Entonces pues no se encuentran indicadores de trastorno disocial ni en la infancia ni en la adolescencia, y también es descartado por la prueba del Milon, que tampoco sale indicadores sobre trastorno de personalidad antisocial. Aquí sí quiero llamar la atención que hay historia de malos tratos y abusos, pero relacionado con pautas de crianza. Por eso lo dejé con asteriscos donde dice maltrato físico como pauta de crianza. Las pruebas son muy sensibles en este tipo de elementos, entonces por eso se le da un sí y se le da el 0.9 en este porcentaje. Posteriormente hay el punto 7, que es problema de control de impulsos. Es importante porque correlaciona varios elementos aquí. El señor durante la entrevista admite haber agredido hace varios años a su esposa. Eso también se corrobora con lo que me dice su hijo en la entrevista, y también por parte de su esposa. O sea, el hijo, la esposa y el señor aquí peritado pues correlaciona ese elemento de historia de agresiones maritales que se presentaron aproximadamente hace 10 años, pero que en este tipo de pruebas es altamente sensible y se tiene que dar una puntuación, se le da de 0.8%. Aplicado a la prueba de alcoholismo, este tiene un 0.8% y pues no se encontraron indicadores de problemas de consumo de alcohol y tampoco de consumo de drogas, que son también elementos facilitadores de los agresores sexuales. Y tampoco se pudo encontrar problemas de relaciones interpersonales cuando la prueba del Milon correlaciona de forma importante con la escala de Hare, pero también con las entrevistas, donde esta persona pues tiene buenas relaciones interpersonales. Entonces esto nos da como resultado que estamos hablando de la calificación del 17%, es decir, de los indicadores, de las variables independientes, el 100% obtiene solamente 17. Significa que hay una validez predictiva del 83% que la persona no puede cometer este delito. Si aplicamos la hipótesis alterna, podríamos decir que dentro del 100%, el 17% hay probabilidad, que estadísticamente es muy bajo. Eso es
de una u otra forma, entonces la puntuación estaría medida en una puntuación bajo de riesgo de peligrosidad de acuerdo a los protocolos y todo el procedimiento que se hizo. Entonces, de acuerdo a la historia de vida de este señor, de acuerdo con las pruebas, se establece que hay un bajo riesgo de peligrosidad si se le está imputando este tipo de delito, porque no corresponde con los perfiles internacionales ni nacionales alrededor del tema. En los estudios, por ejemplo, la Universidad Nacional, hay varios estudios sobre la predicción de la peligrosidad de residencia y correlación de esos datos, y perfectamente ellos manejan las mismas escalas que nosotros, entonces pues eso da un buen nivel de validez predictiva. Entonces es bajo el riesgo de peligrosidad de esta persona de acuerdo a todos los elementos que mencioné anteriormente. Eso es en síntesis toda la cantidad de información que tengo, ¿no? Para no alargar esto en cada una de las pruebas. Doctor Leonardo, ¿cómo hizo para descartar o confirmar simulación, disimulación, mentira o distorsión de los datos suministrados en la evaluación? Bueno, es importante mirar que en las escalas de Hare, en la escala del Milon, la escala de mentira fue una puntuación de 36. Eso significa que es una puntuación muy baja cuando los indicadores de mentira aparecen después de 64. O sea que en el momento de la evaluación, la prueba estableció y hubo alta coherencia y consistencia con el estilo de respuestas. Y además hubo mucha consistencia con la de su hijo, con la de la esposa y con aspectos de la vecindad, que también para mí era muy importante mirar como validez externa, que no se confabulen el hijo con la madre para dar buena imagen del supuesto agresor. Entonces para mí era importante indagar eso a través de las pruebas que tienen altos niveles de validez, pero también indagando con los vecinos. Los vecinos me dio un dato importante, sobre todo en el último indicador sobre las relaciones interpersonales. Un señor que vive viviendo en el mismo lugar más de 10 años significa, y que los vecinos lo conocen, que nunca han tenido ningún tipo de dificultad, pues obviamente es un elemento que nos va a permitir decir sobre la historia del sujeto un buen predictor, ¿sí? En ocasiones uno evalúa a personas y resulta que constantemente se están cambiando de vecindario, de lugar. ¿Por qué? Porque son personas que son muy vulnerables al tipo de delitos y tienen que estar por diferentes zonas de ciudades para poder cometer sus delitos. Entonces, aquí es una persona que lleva muchos años con la misma vecindad y además hubo demostraciones de afecto por muchos de los vecinos alrededor de las características de relaciones interpersonales, que no podría decir más. Es una persona con excelentes relaciones interpersonales, una persona que colabora. Eso fue lo que surge con los vecinos, pero también que se correlaciona con la prueba del Milon alrededor de las relaciones interpersonales. Es decir, correlaciona la prueba del Milon con lo que nos dicen los vecinos, con lo que dice la esposa y el hijo. Doctor Leonardo, ¿mediante qué técnica estadística analizó los datos de la entrevista y las pruebas psicométricas? Todas las hice a través de la validez cruzada utilizando la prueba de Pearson. La prueba de Pearson es la que nos permite este tipo de escalas y correlacionar para el ejercicio que hice. Pues con todas esas pruebas me permitió correlacionar en ese porcentaje. ¿Cuáles fueron las hipótesis de trabajo en el programa de evaluación que le realizó al señor Marcelino Mariano Correa? Permítame, ya que tenemos aquí a ver si podemos mirar. Bueno, aquí están las hipótesis. La ciencia trabaja con hipótesis y mis hipótesis fueron las siguientes. El señor Marcelino Mariano Correa presenta indicadores de trastorno de personalidad antisocial. Entonces, a través de la prueba yo quería probar o descartar esa primera hipótesis. Segunda hipótesis. El señor Marcelino Mariano Correa presenta trastornos de la sexualidad asociada con parafilia, sadismo, masoquismo, pedofilia. Entonces, para confirmar o descartar. Tercero, el señor Marcelino Mariano Correa presenta patología mental que permite predecir peligrosidad. En este caso sería que un tipo de psicopatía o el trastorno de personalidad antisocial o trastorno de personalidad esquizoide o esquizotípico o paranoide. Y en eso no puntuó el señor Marcelino Mariano. Hipótesis 4. El señor Marcelino Mariano puede estar disimulando los síntomas
con el fin de favorecer su proceso judicial. Él dio una serie de síntomas asociados a la ansiedad y sobre todo a la depresión, pero ya aplicando las pruebas indican que este señor, si bien estaba en estados de tristeza, no era una persona que tenía episodios depresivos, por ejemplo en la cárcel, muy a pesar de las condiciones carcelarias, ¿sí? Más bien tenía un elemento de tristeza. Y el quinto, el señor Marcelino Mariano puede estar simulando los síntomas con el fin de favorecer su proceso judicial. Entonces, disimulando significa que está omitiendo información sobre su enfermedad, y simulación significa que está actuando. En las pruebas del Milon, que es el que nos da mayor nivel de discriminación, establece pues que el señor, en este caso, cuando responde la prueba, pues hay un alto nivel de credibilidad, por cuanto lo que puede correlacionar, pues lo relacioné con las personas, con la entrevista y con las otras pruebas aplicadas. Por ejemplo, en el de alcoholismo, la prueba de Michigan me está diciendo que no es alcohólico, el hijo me está diciendo que no es alcohólico, los vecinos no dicen que están. La señora me dijo que tomó en alguna época, pero eso pues no es un predictor porque ya dejó el consumo de cigarrillo, por ejemplo. Entonces, pues obviamente ahí se va a corroborar y contrastar toda la información. Entonces, pues esas fueron las hipótesis de trabajo y pues no sé si... Doctor Leonardo, ¿cuáles fueron los resultados de esas hipótesis? Ya le digo... Bueno, entonces, aplicado, mirando cada una de las hipótesis, voy a hablar sobre esta es conclusión. Permítame, creo que hay otra. Bueno, vamos a hablar de cada una de las conclusiones. La primera objetivo era establecer sobre el examen del estado mental de exploración psicopatológica, es decir, el salud mental de este señor. Aplicado a todos los, dice, según la nomenclatura del diagnóstico multiaxial del DSM-4, emitidos por la Asociación Americana de Psiquiatría, enumeramos a continuación los trastornos que presenta el peritado Marcelino Mariano Correa. En el eje 1 no presenta patología mental de reciente aparición. Eje 2 no presenta trastorno de la sexualidad, no presenta trastornos de personalidad a través de la prueba del Milon y las otras pruebas aplicadas. Eje 3 no refiere a enfermedades médicas a destacar. Eje 4, ojo, esto es importante, problemas ambientales y psicosociales, malestar ante el proceso judicial, problemas familiares referidos a infidelidad y dificultades económicas. Eso sí, hubo una alta correlación, porque hay problemas, en esa relación de pareja existen problemas de infidelidad. En el eje 5, nos establece como el grado de discapacidad que tendría la persona alrededor de su salud mental allí dentro de la cárcel por su poca actividad que desarrollaba allí. Pues es una persona que está disminuida al 50%, es decir, estar en una cárcel significa impedirse uno en todos los elementos de esferas sociales, afectivas, familiares, de trabajo, de educación, etc. Entonces se le dio en el eje 5 el 50%. Sí hay elevados niveles de ansiedad, que eso se puede establecer a través de la prueba del GHQ-28, que sí nos dio ese indicador de niveles de ansiedad. Y eso se da por la privación de libertad sin ocupación laboral productiva. Vamos a mirar la segunda conclusión. A ver si esto pasó aquí. Segunda conclusión. Después de analizar y contrastar los resultados relacionados con los antecedentes judiciales, las pruebas de agresión de Bruce Perry, Andrew y colaboradores 2002, la escala de impulsividad de Plutin del 89, test de exploración del alcoholismo de Michigan y las entrevistas realizadas a vecinos y familiares, se puede determinar que el señor Marcelino Mariano Correa no presenta rasgos de personalidad antisocial ni indicadores de peligrosidad. ¿Qué
que le impida vivir en comunidad y seguir cumpliendo con sus funciones paternas dentro de su núcleo familiar. Y tercera conclusión, espérame un segundito. De acuerdo con las escalas de validez de la prueba del Milon, que son las escalas de sinceridad, deseabilidad y alteración, muestra el evaluado puntuaciones que se interpretan como una persona que mostró durante la evaluación sin ser franco, sincero, abierto a aceptar expresar libremente su problema de infidelidad y a su vez negando la imputación del delito por el cual se encuentra recluido en el centro penitenciario de La Modelo en ese momento en Bogotá. Eso básicamente son las conclusiones respecto a lo que la defensa pidió en las evaluaciones del señor Marcelino Mariano Correa. Doctor Leonardo, aclárenos qué es un agresor sexual, cuál es el perfil de un agresor sexual. Bueno, va a estar largo. Es que tengo aquí un cuadro para que no nos demoremos tanto, de síntesis. Así está acá. Bueno, entonces, de acuerdo con autores como Farrington y Wall en 2003, hay importantes variables de inicio, incidencia y duración. Es decir, que el agresor sexual tiene una etapa muy temprana en el desarrollo de su actividad delictiva y se conoce como trastorno de personalidad disocial, ¿cierto? Entonces, empieza a involucrarse de modo precoz. Son niños que generalmente tienen problemas en el colegio, tienen problemas con los compañeritos, hay historias de agresión, de maltrato, de mentira. Niños que tienen problemas a veces asociados con problemas de atención, hiperactividad, lo muestran los estudios. La experiencia infantil de victimización sexual del propio agresor es bien importante. Es decir, un niño o una niña, pues sobre todo un niño en este caso, que sea víctima de abuso por parte de adultos, pues obviamente va a tener después dentro de su desarrollo varios problemas para controlar los impulsos y entender su sexualidad. Por eso la importancia de los niños a temprana edad sobre el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Hay un factor dinámico de pensamiento erróneo con respecto a que las mujeres desean ser sometidas sexualmente. Eso está dentro de la cantidad de fantasías que puede tener una persona pues que se dice que es agresor sexual. Entonces, en una de las escalas, pues realmente sí había un componente machista, pero más de tipo cultural, pero no de tipo de fantasía como tal, de someter, de agredir, no lo encontramos. Bueno, los otros estudios muestran, los estudios por ejemplo de Redondo y Garrido, que un factor importante para el agresor sexual tiene que ver con los elementos, con el aprendizaje. Es decir, si es una persona que se ha involucrado desde temprana edad a pandillas, a grupos delincuenciales, con otras personas, obviamente, su entorno y su contexto va a dar los elementos importantes de un aprendizaje sobre el delito, ¿sí? Sobre eso yo creo que hay bastante documentación alrededor de, pues que en el caso del peritado, pues no perteneció ni a ninguna banda, ni a ningún grupo, ni robó, por lo menos eso es lo que no reportan los expedientes judiciales, y en las pruebas de trastorno de personalidad antisocial tampoco aparece. Otro elemento importante cuando se hace el examen del estado mental es preguntar si hay un elemento biológico asociado. Es decir, nosotros sabemos que hay personas que por problemas en las serotoninas y endorfinas, es decir, las personas que el elemento placentero, el cerebro tiene que sentir mucho placer y se sube un nivel hormonal y también de neurotransmisores, pues obviamente allí hay que proceder a un examen más de tipo neuropsicológico o neurológico, que puede estar asociado a traumatismos, ¿cierto? Que eso también se debe descartar. En este caso, indagando con el peritado,
pues no dio muestra de haber sufrido ningún tipo de traumatismo, ningún tipo de lesión, para confirmar o descartar ciertos tipos de lesiones, porque si la documentación internacional puede establecer que en casos de lesiones, por ejemplo, los ancianos son inhibidos sexualmente, ¿pero por qué? Por su deterioro cognitivo, pero algún tipo de traumatismos en el sistema límbico y en la amígdala, ¿cierto? Que son los elementos importantes del putamen, que son los elementos importantes del elemento placentero. Si hay un tipo de lesión, posiblemente vamos a ver personas muy inhibidas sexualmente y muy agresivas, pero eso sucede cuando hay un traumatismo o ya a edades muy avanzadas, cuando muchas veces se le imputan a los ancianos delitos sexuales y resulta que es un problema de demencia, ¿cierto? Por el deterioro cognitivo. Eso es bien importante evaluarlo. En este caso lo descarto, ¿por qué? Porque dentro de la exploración psicopatológica no me aparece este tipo de indicadores, ni tampoco dentro de las pruebas que yo apliqué. Otro indicador importante tiene que ver con las diferentes escalas de Hare, y allí también, pues de los diferentes criterios no puntuó en ninguno. Entonces, allí puedo determinar que no hay ningún tipo de psicopatía que podamos atribuirle a este señor cuando no hay muestras de conducta, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que dicen los estudios alrededor del tema de los agresores sexuales. Doctor Leonardo, de acuerdo con la juiciosa información recolectada por usted, a partir de técnicas, instrumentos y pruebas aplicadas al señor Marcelino Mariano Correa González, ¿tiene este señor perfil de agresor sexual? No, de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo a la historia de vida de él y toda la información que yo recolecté, no logra haber una correlación alrededor de ser un agresor sexual. Doctor Leonardo, en el examen y las pruebas que usted le tomó al señor Marcelino Mariano Correa, ¿usted tomó el consentimiento informado para sí, claro, usted estar en juicio en este momento? Sí, sí. Dentro de los informes yo dejé el consentimiento informado de Marcelino Mariano, pues porque estos elementos se tienen que exhibir en audiencia y eso hace parte del protocolo. Perfecto. Doctor Leonardo, una última pregunta. De acuerdo con las conclusiones del programa de evaluación que usted presentó en el día de hoy, ¿corresponde a una prueba de orientación, probabilidad o de certeza? Por favor, explíquenos. Es de probabilidad porque la ciencia se basa en la estadística y la probabilidad. Por eso utilicé aquí pruebas, me tocó hacer una validez cruzada de diferentes instrumentos para lograr ante esta audiencia dar unas conclusiones y decir la probabilidad, ¿cierto?, en que se cometa este hecho es de determinado porcentaje, ¿sí? Señor juez, la defensa ha terminado su interrogatorio y posterior a el trámite del contrainterrogatorio y redirectos, la defensa tiene la intención de introducir esta evidencia al juicio. Se concede entonces la palabra a la Fiscalía para que contrainterrogue al testigo. Gracias, su señoría. Buenas tardes, doctor Buenas Leonardo. tardes. Doctor, ¿nos podría usted informar si la especialización o la maestría que usted realizó en España está avalada por el Ministerio de Educación colombiano? Sí, si quiere, aquí está No, doctor, no se preocupe. aquí está el título de la homologación correspondiente. Sí. Simplemente era la pregunta, doctor. Los protocolos realizados al señor Marcelino Mariano Correa, de que nos habló usted que tuvo que hacer una revisión porque muchos eran tratados directamente en España, Sí, de acuerdo. ¿han sido aprobados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses? El Instituto Nacional de Medicina Legal no es un ente que apruebe, esa es la entidad, son las revistas indexadas internacionales que la comunidad internacional avala. Cuando yo hago una revista, cuando hago un estudio, el estudio en revista indexada, lo que hace los grupos de investigación es replicar cada uno de los procedimientos para que esa publicación sea aceptada por el cuerpo científico internacional. Es decir, Doctor, ya. es claro que Es claro que- no es medicina legal, sino
es la comunidad internacional, Doctor. a través de esos los que dan el aval. Doctor, ya me contestó la pregunta. Muchas gracias. Doctor, por favor, infórmenos en Colombia, ¿cuál es el organismo que maneja esta clase de protocolos y cómo se tienen que realizar estos protocolos de entrevistas forenses psicológicas? Bueno, es importante, a partir de la ley 1090, el Colegio Colombiano de Psicólogos allí tiene una labor muy importante para los próximos años. Y es, primero, favorecer toda la investigación a través de Colciencias, que es el ente regulador y avalado por todas las muestras forenses que tiene, por ejemplo, la unidad de delitos sexuales, que tiene comisarías de familia, que tiene bienestar familiar y todas las instituciones donde reciben los casos de abuso sexual infantil. Entonces, Colciencias, la comunidad internacional, a través de medicina legal, que creo que es el ente que puede tener y dar las muestras y las poblaciones forenses para este tipo de casos, que es lo que se tiene que hacer en Colombia, o si no les tocaría hacer el mismo procedimiento. Cada persona que venga aquí tiene que hacer el mismo procedimiento que hice yo hoy. ¿Por qué? Porque tiene que darle la validez concurrente a través de un proceso estadístico. De resto es imposible, y eso pues, es lo que le corresponde a cualquier psicólogo en el mundo cuando no están las pruebas ni normalizadas, pero sobre todo no están estandarizadas en Colombia. Doctor, por favor, infórmele al señor juez. Todos estos protocolos, todas estas entrevistas que realizó usted al señor Marcelino Mariano Correa, en realidad, ¿cuántas entrevistas realizó usted al señor Marcelino? Cada instrumento refiere a una técnica de entrevista estructurada y duró desde las 9 de la mañana hasta las 2 y algo de la tarde en todo este programa. Desafortunadamente me hubiese gustado grabar, pero aquí en Colombia las instituciones no tienen una cámara de GESEL como si lo hay en otros países donde uno puede evaluar con todas las condiciones técnico-científicas. En este caso me tocó aplicar también tantas pruebas. ¿Por qué? Porque no hubo cámara de GESEL. Porque esto es importante grabarlo, claro. Pero entonces por eso me toca recurrir a ¿qué? A una cantidad de técnicas, porque ante la falencia del sistema le toca a uno proporcionar todos los instrumentos para poder venir a juicio con una serie de conclusiones. Doctor, ¿de qué hora a qué hora estuvo directamente usted con el señor Marcelino Mariano? Allí la entrada, yo llegué como hasta las 5:30 de la mañana y desde las 9 y algo, no tengo el récord, desafortunadamente, comencé la entrevista. Esa entrevista con los elementos en su celda duró aproximadamente 1:30. Después estuve vigilando que me haya contestado la prueba del Milon, fue la segunda prueba que aplicó. Posteriormente la prueba de Michigan, luego la de Plutin y cada una de las entrevistas que he desarrollado aquí. ¿Sí? Está dentro de los protocolos la cantidad de tiempo, porque es una persona adulta, ¿cierto? Tiene la capacidad cognitiva para poder haber resuelto todas estas pruebas. Doctor, en respuesta que otorgó usted a la defensa, informa que la ley 1090 exige más de una entrevista para poder emitir un concepto. Claro. En este caso, ¿cuántas entrevistas realizó usted? Imagínese, estoy haciendo una entrevista, estoy aplicando 5 pruebas psicométricas y estoy aplicando 2 pruebas psicodiagnósticas y además estoy cruzando la información. Es decir, yo crucé aproximadamente unas 8 instrumentos. Es decir, es más que suficiente para cumplir con la ley, porque la ley del 90 dice lo siguiente: una sola entrevista. Resulta que esas son entrevistas semiestructuradas y entrevistas estructuradas a través de los protocolos, de los cuadernillos y las hojas de respuesta. Hay que entender que estos cuadernillos y hojas de respuesta son los que llamamos pruebas psicométricas de medición estandarizada. Entonces es importante dejar claro que se hizo la entrevista, pero también se hicieron pruebas psicométricas y psicodiagnósticas. Claro, no solamente fue una entrevista, fueron varios instrumentos como lo exige la ley cuando uno hace una evaluación. Doctor, entonces, según sus palabras, ¿es posible emitir un concepto psicológico realizando una entrevista, pero con varios protocolos? Con varias técnicas, varios instrumentos, una entrevista y además correlacionar con los documentos judiciales y también correlacionarlo con la entrevista que le hice al hijo, a la esposa y a los 3, 4 vecinos en ese momento. Entonces yo creo que eso es absolutamente serio,
para poder uno emitir un Doctor, concepto. ¿usted realizó esta entrevista como psicólogo clínico o psicólogo No, forense? psicólogo forense. Yo dejé muy claro las condiciones como psicólogo forense a cada una de las personas que yo entrevisté. Pero Sí. su maestría que realizó en la Universidad Complutense de Madrid es una maestría en psicología clínica y Psicología clínica, legal y forense. Y aquí está el pensum respecto a lo que soy experto. perfecto, doctor. O sea, usted Si como quiere tal lo también leemos, es... No, doctor. donde está todo el doctor, tema. le estoy haciendo preguntas exactas, doctor. O sea, como tal, usted es un magíster en psicología clínica y forense. En psicología clínica, legal y forense. Perfecto, doctor. Doctor, ¿una persona que no tenga perfil de agresor sexual puede cometer un delito sexual? Las pruebas. No, doctor, le estoy preguntando concretamente. Una Una quiero, bueno, pues si quiere le respondo. Sí, pero- doctor, sí o no. Una persona que tiene... Objeción, señoría, la Fiscalía no está atendiendo a la técnica del contrainterrogatorio. Le ruego, su señoría, que haga respetar las formalidades y la técnica del contrainterrogatorio. ¿Y por qué no la está respetando, señor defensor? Porque se está refiriendo a un tema, pero la forma en que aborda el tema lo está haciendo de una forma directa. Pero bueno, es una afirmación del psicólogo que el acusado, según sus conclusiones, no es un agresor sexual. Él está Sí. haciendo una pregunta asertiva que me parece procedente. Bueno. Se rechaza la objeción. Doctor, por favor, contéstele a su señoría. Sí, Sí o sí. no, si una persona que no tiene perfil de agresor sexual puede cometer un delito sexual. Sí, puedo cometerlo en situación de estado. No más, doctor. Doctor, si usted realizara otra prueba al señor Marcelino Mariano Correa, ¿esta le podría aparecer alguna característica de agresor sexual? Las pruebas que apliqué son altamente confiables, o sea que se mantienen Doctor, a... usted mismo dijo, son pruebas de probabilidad. Sí. O sea, ¿asegura usted que en una siguiente prueba que se le podría practicar a él? Los resultados van a ser similares porque es confiable. O sea, totalmente seguro. No, estoy hablando del 87%. Es decir, fue lo que yo di allí. Por eso le pregunto. El 13% de error. ¿Existe certeza de que esa prueba No, sea es igual a la una prueba de otra? probabilidad. no es Objeción, certeza. señoría, la Fiscalía no está guardando la técnica, el perito nunca habló de certeza en sus conclusiones. Su señoría, una de las respuestas de la Señoría, defensa, exactamente la pregunta que hizo. ¿Esta fue una prueba de orientación, certeza o probabilidad? La Fiscalía Ante lo no cual, está en directo. El testigo contestó Sí, que era perdón, probabilidad. señor fiscal, efectivamente se le preguntó esto al testigo y él afirmó que era una prueba de probabilidad. Sería que se refiriera a este punto. En ningún momento el testigo ni el defensor han utilizado la palabra certeza. Su señoría, cuando se le pregunta si eso es una prueba de orientación, certeza o probabilidad, fue la pregunta exacta que realizó la Y la defensa al respuesta testigo, del testigo fue que era probabilidad. una prueba de probabilidad. Entonces, Y en el cuadro indicó 87%. exacto, su señoría, simplemente quiero que se deje claro si es probable o existe certeza de que la prueba va a ser igual. El señoría, resultado. la pregunta Ya es está impertinente. respondida. Gracias, su señoría. Doctor, por favor, ¿cómo hizo usted para la escogencia de los vecinos o para escoger a las personas con las cuales usted abordó el tema del señor Marcelino? Yo llegué ese día, golpeé en algunas casas y yo les comenté que yo necesitaba información del señor Marcelino Mariano Correa. Y allí salieron como 7 u 8 vecinos que querían entrar en este proceso de entrevista. Yo lo que hice seleccionar fue las personas que más conocían al señor Marcelino Mariano, porque a mí me interesaba era conocer sobre todo el tiempo en que esta persona estaba de vecino en ese lugar. Eso fue como lo más importante para mí, qué tanto conoce en términos de tiempo, y ese fue el elemento que yo tuve en cuenta para poder hacer la entrevista. Doctor, bajo una de sus conclusiones, el señor Marcelino Mariano es una persona de baja peligrosidad. Sí, baja peligrosidad. ¿Una persona de baja peligrosidad puede cometer un delito de carácter sexual? ¿Sí o no? Sí, puede cometerlo. Doctor,
Doctor, dentro de sus especializaciones, ¿usted alguna vez abordó estudios jurídicos de derecho penal? En derecho probatorio, y aquí consta en derecho civil, penal, laboral, bajo la legislación española. Doctor. Y en derecho probatorio aquí en Colombia. Doctor, ¿conoce usted, dentro de sus estudios realizados de derecho penal, si en Colombia nos encontramos frente a un derecho penal de acto o de autor? Objeción, señoría, pregunta absolutamente impertinente. Su señoría. Sí, señor Yo soy fiscal, perito. esto es una pregunta El para perito- penalistas. Su señoría, el perito nos informa que tuvo estudios de derecho penal. No. Pero la En defensa no ve para En dónde va esa España, y no se trata del tema que es objeto del peritaje. Su señoría, se está presentando un perfil criminal o un estudio de peligrosidad de una persona, su señoría, Sí, basado... pero él no está obligado a conocer la doctrina. No, por eso su señoría jurídica penal. simplemente, la pregunta si conoce, simplemente es si... Señoría, conoce. objeción es impertinente y además no hizo parte del tema del directo. Es impertinente. Gracias, su señoría. Doctor Leonardo, por favor infórmenos, ¿existe la posibilidad de que una persona haga manipulación de esta entrevista realizada por usted? No, con todos los instrumentos que aplica, no. No existe esa posibilidad. No, ahí está en probabilidad, yo ya hablé sobre el tema de probabilidad. Por eso, pero entonces, doctor, Pero es una- es que, doctor, ya presenté los resultados. no, doctor, es que le estoy preguntando es simplemente si existe la posibilidad de que una persona pueda manipular. Si está dentro de ese, es decir, estamos hablando del 17%, ¿cierto? Puede existir, ¿sí? De 100 casos, ¿cierto? Hay la probabilidad de 17. ¿Sí me entiende? Eso es- Perfecto, doctor. Sí, muchas gracias. Doctor Leonardo, ¿todos los agresores sexuales pueden ser descubiertos o identificados con la entrevista que usted realizó con el señor Marcelino? Son preguntas especulativas. Si me refiere al caso en concreto, ya vi los resultados. Pero ¿cómo podemos especular de algo que yo hice, apliqué los protocolos, la entrevista, las pruebas psicométricas, las pruebas psicodiagnósticas, hice las diferentes entrevistas y sobre eso conceptúo? No puedo hablar de especulación acá de algo que yo no he... Doctor, yo no estoy haciendo una pregunta especulativa. Usted fue claro al informar que ha trabajado con el delito sexual, Sí. que ha realizado varias entrevistas. Sí. Le estoy preguntando si una persona que haya realizado delitos sexuales, al realizar una entrevista de le van a aparecer todas estas características de agresor sexual. Ahí van a haber indicadores y en los instrumentos que son sensibles va a aparecer la mentira, la distorsión y la simulación inmediatamente a través de la misma información de las diferentes fuentes que tenemos y de la misma persona. Claro, para eso se aplicaron toda esa cantidad de pruebas. Pero es probable que no aparezcan. En esto sí es muy difícil es decir, las pruebas discriminan tanto y son tan sensibles que es muy difícil que a uno se le pase con todas estas pruebas que Doctor, alguien pueda ser le recurrente. pregunté, ¿pero es probable que aparezcan? La probabilidad es mínima. Pero existe. Pues sí, existe. No más preguntas, su señoría. Se le concede la palabra al defensor para que haga el redirecto. Señoría, la defensa no está interesada en hacer redirecto y de manera respetuosa solicita a su despacho se tenga como evidencia el informe pericial psicológico sustentado hoy en juicio por el doctor Leonardo Rodríguez Celis, por lo cual me pido a su despacho me permita acercarme a su estrado para
presentar tal prueba. Siga, señor defensor. Gracias. Señor fiscal, ¿algún pronunciamiento respecto de la petición de la defensa? Ninguno, su señoría. ¿La apoderada de la víctima? No, señor. Así las cosas, entonces se tiene como prueba, ¿sería prueba número 1? Evidencia número 1. Se tiene como prueba número 1 de la defensa la evidencia del mismo número que se refiere al informe pericial psicológico sobre valoración de estado mental, rasgos de personalidad y pronóstico de peligrosidad realizado a Marcelino Mariano Correa González. Y que aparece suscrito por el doctor Leonardo Alberto Rodríguez Celi. Antes de terminar con este testigo, dos preguntas. ¿Esta presentación aparece en el informe? Sí, doctor. La información Toda contenida en la presentación. Sí, sí, doctor. Ese concepto de peligrosidad que usted utilizó, ¿a qué se refiere? La peligrosidad hace referencia, utiliza dos conceptos, peligrosidad y factores de riesgo. La literatura es muy clara que todas las personas, por su condición biológica, son peligrosos, pero que hay factores de riesgo para esa peligrosidad. ¿Sí? Todo ser humano puede ser violento y puede ser agresivo de acuerdo a los factores, y fue lo que yo identifiqué. Cada una de las variables independientes que cité en el cuadro son las variables que los estudios han determinado como factores de riesgo para esa conducta agresiva o violenta del ser humano. Bueno, los resultados que usted presentó, el informe, o es una entrevista que realizó, pero que no grabó. ¿Eso significa que esos resultados sí son verificables o no? Sí, son verificables. Si un psicólogo forense replica todo lo que yo hice allí, los resultados tienen que ser consistentes. ¿Significaría que tendría que repetir la entrevista también? Tendría que decir, un psicólogo forense puede retomar todos los datos, pasarlos por el computador, por ejemplo la prueba del Milon, la prueba del GHQ28, todas las pruebas están por computador. O sea que cualquier psicólogo forense que maneje estas pruebas, si las pasa el computador, tiene que dar las pruebas similares, que eso es la bondad que tienen las pruebas psicométricas, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto al manejo, pero sí, para el fundamento de estos resultados, para verificar las respuestas, en otras palabras, ¿sería necesario hacer otra entrevista? ¿Sería necesario? No, porque para eso se hizo un programa muy exhaustivo, no había necesidad de cualquier perito. Verifica que verificar todo lo que yo hice. Que los resultados, los cuadros, por decirlo de alguna manera, las estadísticas que usted levantó, pues permiten dar esas conclusiones. Sí. La duda mía es frente a si realmente en el momento de llenar el formulario la información se incluyó de manera acertada. La percepción de otro psicólogo sería igual a la suya. A mí me tocaría incluir la hoja de respuestas, aunque están allí, pero ahí para verificar están todas las hojas de respuesta. Es decir, eso podríamos adicionarlo. Sí, doctor. Bueno, ¿la diferencia entre simular y disimular es simplemente gramatical o tiene alguna connotación psicológica? Es muy importante porque hay un componente histriónico. En la prueba del Milon hay un indicador sobre si la persona es histriónica o no. ¿Qué es una persona histriónica? Aquella persona que puede actuar, que puede estimular, que esa es una de las características de los actores. Los actores generalmente son histriónicos. Son personas que pueden tomar diferentes personalidades, por decirlo así, o funciones, que ese es lo que llamo trastorno de personalidad histriónico. Esas personas que les gusta aparentar, mostrar, ¿sí? Entonces, en este caso,
de la persona evaluada no presentó indicadores altos de histrionismo, o sea que estaba dentro de la calificación la persona pensando muy sincero respecto a la información que nos estaba dando. O sea, el elemento histriónico no apareció como indicador, sino lo habíamos puntuado allí como un indicador alto, pero fue bajo. Entonces, el elemento histriónico está relacionado con la expresión disimular. De simular y disimular, porque el histriónico puede omitir o puede actuar de acuerdo a su conveniencia. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas para este testigo, puede retirarse. Bueno, doctor, muchas gracias. Señor defensor, continuamos con sus testigos. Sí, señoría, la defensa llama al doctor Dagoberto Antonio Díaz Osorio, psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal. Su señoría, si me permite 3 minuticos, él está en el primer piso en Medicina Legal de este centro de servicios. Me dijo que le llamara tan pronto. Entonces, Bueno, ya lo esperamos, señor. Muchas gracias. Sí, hacemos un receso de 5 minutos.